Buenas noches, profesor. En esta ocasión nos ha tocado hablar sobre el tema de encinas, para lo cual somos del grupo 4 y 6. Mi nombre es Rodríguez Carranza Charles. Le doy pase a mis compañeros para que puedan presentarse. Buenas noches, profesor. Soy la alumna Aguirre Marcos Gina, del primer ciclo de matemática. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, estimado profesor Aldo. Mi nombre es Daniel Esquivel Huete, estudiante del primer ciclo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Villota Bautista y curso el primer ciclo de la carrera de matemática. Buen día, profesor Aldo. En esta oportunidad nos ha tocado explicar sobre encinas. Como dije al principio, hoy nos ha tocado exponer sobre el maestro Encinas. Para entender quién era el maestro Encinas, su nombre completo era José Antonio Encinas. Era un maestro puneño. Él se destacó por hacer algunas reformas en la manera de enseñanza que tenía sus estudiantes. Por ejemplo, uno muy importante que era la educación en la vida y para la vida. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que él enseñaba no con la intención de que sus alumnos acumularan mucho conocimiento, sino en cómo ellos utilizaban esos conocimientos en resolver sus problemas de su vida cotidiana. Entonces, en ese marco, podemos decir que Encinas ha sido un revolucionario de la educación. Ustedes, ¿qué dirán, compañeros? Yo considero, dentro de lo que he investigado un poco con referente a Encinas, aparte de ser educador, puedo observar que se ha dedicado a diferentes ámbitos de una educación. Ha tenido cargos muy importantes en sectores como la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? No solamente aquí en Perú, sino también en otros países. Quizás desde ahí tuvo una mira, ¿no? Tuvo una oposición sobre la educación. Quería insertarla, ¿no? Dentro de muchos países, de las cuales creo priorizaba nuestro país. Su experiencia pedagógica, ¿no? Fue muy importante justo para poder recoger y recopilar algunas experiencias en nuestro país. Quizás a partir de ahí, ¿no? Dar algunos alcances para la nueva educación y para que sobre todo haya un cambio, ¿no? Dentro no solamente de la educación universitaria, sino también pues en todo su aspecto general. Sí, compañero, como usted dice, José Antonio Encinas fue no solamente un educador, fue un político también peruano, que sí defendió la educación en el Perú con sus ideas y con contribuciones en la educación. Aparte de lo que hizo todo, también en Puno fundó un colegio llamado Colegio Dalton en el distrito de Lince, en Lima. Y sí, fue un gran educador, no solamente en el Perú, nos representó, claro, en el Perú, pero también en diferentes países dio una opinión, compañeros. Algo que podría acotar también es que Encinas trazó lineamientos básicos de una educación basada en el respeto a la idiosincrasia del poblador y las características del niño peruano, ¿no? De los niños de la zona rural, promoviendo leyes y normas que favorecían su enseñanza, ya que para esa época los niños de la zona rural eran, por decirlo así, los más olvidados. Bueno, compañeras, Encinas también quería que la educación sea
igualitaria para los estudiantes, una educación en la cual pues se desarrolle con pensamientos igualitarios, con la libertad de que pueda cambiar, ¿no? Con un ay, se me fue, régimen disciplinario. Eso es muy cierto, compañeros. Eso, como dijo el compañero Daniel, se preocupaba bastante por la escuela rural. En esa época, las zonas rurales estaban dominadas por se puede decir, por los terratenientes, ¿no? Y entonces, la población indígena no tenía muchas oportunidades para desarrollarse. Y lo que Encinas planteaba era que todas esas personas tengan acceso a una educación y de esa forma solucionar sus problemas. Algo que quisiera eh, recalcar aquí, ¿no? José Antonio Encinas no gozó de una educación privilegiada, ¿no? Como muchos de nosotros, eh, participó y también cumplió sus estudios, ¿no? En una educación básica, ¿no? En una educación, pues, muchos de los peruanos tenemos simplemente esa educación. Y quizás justamente eso lo llevó, ¿no? Esa experiencia que él mismo ha vivido, de repente velar justamente, como dicen ustedes, compañeros, ¿no? Por dicha educación. Quizás posteriormente pudo haber cursado otro tipo de educación mmm, en otros países, ¿no? Pero no con el privilegio adecuado, de un colegio particular, nada por tuvo un pensamiento pedagógico muy importante que pudo introducir dentro, que hasta ahora, hasta nuestros años, se viene practicando, que como viene a ser la psicología infantil, ¿no? El rol del padre durante la infancia de los hijos. Eso fue uno quizás o parte de lo que aún se sigue practicando de José Antonio Encinas. Sí, compañero, como usted dice, no, tal vez no gozó de una buena educación, pero supo, aunque no tenga una buena educación, supo valorar esa educación y, por ejemplo, acá encontré, por ejemplo, es un doctorado en ciencias de la educación en una universidad francesa. La universidad francesa se llama Soborna y también es máster en antropología en una universidad de Inglaterra, Cambridge. Eso es por lo que yo podía averiguar en qué universidades tal vez ha sacado algo más. Su legado ha quedado vigente, ¿no? Para el desarrollo de la educación en nuestro país hasta el momento. Y de aquí en un futuro también, ese legado va a continuar. Creo que nos enseña bastante José Antonio Encinas de cómo debemos manejar la educación en nuestro país, ¿no? Preocupándonos bastante por las individualidades de los alumnos. Claro, la enseñanza que nos deja Encinas no solo es de ahora, también las futuras generaciones tendrán que analizar y ver que sus aportes fueron imprescindibles para la educación, ya que trataba de desterrar toda marginación que había hacia los estudiantes de la zona rural, más que todo. Creo que también buscaba que los estudiantes de zona rural hagan su propio destino nutriendo la actividad escolar,
en cada zona alejada en cada zona alejada. Claro, es muy cierto, compañero, lo que dices, porque él en base a la educación quería que esas personas de las zonas rurales solucionen sus problemas económicos y sean más incluidos, ¿no?, en la vida social de nuestro país. Claro, y así contribuir al proyecto nacional y para que un país crezca, por decirlo así. Que haya gente mejor preparada, no solo en la zona urbana, sino en la zona rural también. Claro, compañeros, también cuando fue rector de la Universidad San Marcos, él no solamente quiso que los estudiantes den exámenes, también implementó pues que los estudiantes que den un servicio médico, también psicológico, que vean su situación socioeconómica también. Con cada una de estas ideas, vemos que el maestro José Antonio Encinas mm, es un ejemplo, ¿no? Que como educadores, como futuros educadores, poder nosotros tomar, ¿no?, como referencia a este gran maestro. Esperando, pues, estimado profesor Aldo, que sea de su agrado este conversatorio, es las cortas ideas que hemos podido nosotros recolectar de esta información. Muchísimas gracias por su atención y quedamos despedidos, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesor.